Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana, agradeciendo a Dios su misericordia, su bondad y su infinita bondad hacia cada uno de nosotros, amén. Agradecemos al Señor que Él nos da las fuerzas para levantarnos, Él nos da las fuerzas para que podamos despertar y aparte nos da el descanso, amén. Nos da el descanso para nuestros cuerpos, amén. Buenos días a nuestro devocional de Gotita de Bendición, el cual es transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana, horario de San Diego. Continuamos con el episodio número 12, las vacas flacas. El sueño de José, donde miraba que las vacas flacas se comían a las vacas gordas y aún así seguían flacas. El sueño revelado a Faraón, ni siquiera fue a un grande hijo de Dios o siervo de Dios, no, fue a Faraón, el rey de Egipto, o en nuestros días el presidente de Egipto, ¿verdad? Y Dios le reveló a Faraón ese sueño la interpretación se la dio José. Estando en la cárcel, se acordaron de él y dijeron, hay un hombre que cuenta sueños, que interpreta sueños. Y ese era José. Pues en ese sueño, las vacas flacas se comían a las vacas gordas, las 7 vacas gordas, y aún seguían flacas. Las espigas de trigo menuditas, sin nada de fruto, se comían a las 7 que tenían mucho fruto y así seguían menuditas. Y este sueño ya interpretamos o ya miramos lo que es las vacas gordas, tiempo de bendición, tiempo de abundancia, tiempo donde Dios está presente para ahora sí que para bendecir, para que aprendamos a tener nuestras prioridades en orden, a poder saber cómo ahorrar, a saber aprender. Todo eso ya lo vimos ayer, yo no lo voy a volver a mencionar. El día de ayer hablamos de las vacas gordas. Hoy estaremos hablando de las vacas flacas. Y en nuestros tiempos también se va a llegar el momento, o ha llegado, a lo mejor ha tenido ustedes tiempo de vacas flacas, no lo dudo, porque hay tiempos de vacas flacas individual o familiar o personalmente. Pero la Biblia nos habla de los tiempos de vacas flacas. La Biblia nos habla también de los tiempos en que tiempos de escasez, eso es lo que significa vacas flacas. Tiempos de escasez, tiempo de crisis económica, tiempo de dificultades financieras, tiempo donde no habrá dinero y cuando haya dinero costará tan caro las cosas que solo le acabará o podrá completar muy pocas cosas, aún con un día de sueldo, donde el trabajo escaseará, donde el dinero escaseará, donde la abundancia escaseará, donde habrá crisis económicas, donde habrá escasez de alimentos, escasez de gasolina, escasez de todo lo necesario. Ahora, ¿dónde nos habla esto la palabra de Dios? Y quiero hacer una pregunta, quiero hacer ahora sí que una pregunta para reflexión. ¿Ha escuchado usted o han escuchado acerca de que la venida del Señor está cerca? Hoy, en estos tiempos. Porque realmente la venida del Señor, la venida de Jesús, se ha proclamado casi desde que Él se fue. Pablo ya estaba diciendo, ya viene. Ya pasaron 2000 y pico de años y no llegó.
Y en los tiempos en que mi padre predicaba, hace 30, 40 años, 50 años, él predicaba que Cristo ya viene. Y yo le pregunto hoy, ¿usted está con la mentalidad, la misma mentalidad de decir, es que eso lo han dicho hace 30 años? ¿O está con la mentalidad de decir, eso lo he oído siempre y no ha sucedido? ¿O está con la mentalidad de decir, la verdad yo no estoy seguro si Cristo viene por su iglesia? No tengo la seguridad. O está con la mentalidad, es un tema que no me gusta tocar y no es mucho de mi interés. Usted sabe que yo he reservado este tiempo de gotita de bendición para dar un consejo de la palabra, para dar una palabra de ánimo, una palabra de enseñanza. Yo no me he metido realmente acerca de los últimos tiempos, pero la Biblia nos habla de los últimos tiempos y la Biblia nos habla de su venida, de la venida de Jesús. Él ya vino por primera vez. Él ya vino por primera vez a esta tierra. Dice que Él fue dejando su trono de gloria, dejando todo en el cielo. Él vino y se encarnó como hombre para estar presente en la tierra y hacer todas las cosas que Él tenía que venir a hacer por el propósito que fue enviado. Y ese propósito eterno, porque vino a traernos salvación eterna, vino a marcarnos para vida eterna, porque vino a desafiarnos para transformación eterna. Él ya vino por primera vez. El Mesías ya vino. Hay toda una nación esperando al Mesías, o más. Pero específicamente Israel esperando a un Mesías. El Mesías ya vino. El Mesías ya vino hace 2000 años. Hace más de 2000 años. Él ya vino. Y vino con un propósito eterno. Y era venir y establecer su reino y ser azotado, golpeado y puesto en una cruz y salir al tercer día resucitado. O sea, Él ya vino, Él ya lo hizo. Él ya vino la primera vez, pero hay una segunda vez. Y la reflexión de esta mañana, o lo que quiero que reflexione, usted está consciente de que Cristo viene pronto. ¿Y cuál digo pronto? No van a pasar a lo mejor 30 años más. No van a pasar otro siglo. No. ¿Cuántos están conscientes que hoy más que nunca, desde el retorno de Israel a su tierra en 1948, se empezaron a acelerar las profecías que estaban dormidas y hoy en día están aceleradas completamente? Y habrá momentos, si usted no tiene claro, si usted no tiene específico, y si usted o yo estamos viviendo como que si nos falta toda una vida de 60 años más, de 50, de 40, yo no estoy dando fecha, porque la fecha, el día ni la hora, nadie lo sabe, pero sí hay señales. Sí hay señales que dice la palabra de Dios en Mateo 24, en Lucas, en Apocalipsis, donde se nos dice cuáles serán esas señales. ¿Cuáles serán esas señales? Que nos griten a nuestros oídos, que retumben a nuestros oídos. Ya voy. Y no vengo ya como un cordero.
Ya no vengo como un cordero. Y usted estará diciendo, ¿qué tiene que ver esto con las cosas, con las vacas flacas? Es que tiene que ver todo con las vacas flacas. Y si usted está todavía como, ¿de qué estoy hablando? Le estoy hablando que hay profecías que estuvieron dormidas sin detonar su verdad por más de 2000 años, más de 2700 años, que las dijo Daniel, que las dijo Joel, el profeta Joel, profeta mayor Daniel, y hoy están siendo reveladas. Y a lo mejor usted se quiere bloquear y decir, no quiero oír de Apocalipsis, no quiero oír de la venida de Cristo, no quiero oír que esto que ya viene. Pues tal vez no quiera oír, no quiera saber, pero mi deber es decirle, ahora sí que mi obligación es decirle que los tiempos de las vacas flacas están por llegar. A lo mejor usted está pasando ya esos tiempos de vacas flacas, donde se le ha quitado el trabajo, donde no tiene para pagar, donde está perdiendo la casa, donde ya la perdió. A lo mejor está en tiempos de vacas flacas. Y aún ahí Dios marca su propósito para eso y dice, como lo hizo con Job, te voy a dar más. Pero el tiempo de las vacas flacas, y yo voy a ir a Mateo capítulo 24 y también voy a leer Apocalipsis 6, 2 versículos que voy a leer solamente. Puede haber más, pero 2 versículos. Y dice Mateo 24, y es un capítulo que muchísimos conocemos, porque ahí son las señales antes del fin. Y no estoy hablando del fin del mundo, porque el fin del mundo todavía le queda mucho tiempo. Porque después de que venga Cristo, Él regresará a establecer el milenio. Esa es otra cosa. Y dice que cuando Jesús estaban saliendo del templo, ya se iba y se le acercaron los discípulos. Si estos discípulos no hubieran preguntado esto, no hubiera este tremendo capítulo en la Biblia, que marca el futuro de la humanidad. Pero por preguntones, el Señor les soltó el capítulo 24 de Mateo. Muchas veces es muy bueno ser preguntones. Muy bueno, porque hay cosas que van a ser reveladas a nosotros. Y cuando ellos salieron, les dijeron, le preguntaron, Jesús les estaba diciendo, esto que ven aquí, todo se terminará, el templo, él les venía platicando. Y ellos, cuando ya llegaron al Monte de los Olivos, porque hay un tramo desde el templo al Monte de los Olivos, bajan al Valle del Cedrón y luego suben, ¿verdad? Al torrente del Cedrón y luego suben al Monte de los Olivos. Hay buen rato para caminar, iban platicando. Cuando ya llegaron al Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte y les dijeron, Señor, todo lo que nos has dicho, eso de que el templo va a ser destruido, de ese que ya no quedará piedra sobre piedra, ¿cuándo sucederá? Y por esa pregunta, la primera y la segunda, ¿y qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales serán de tu venida y del fin del siglo? Y empezó la cuenta regresiva en 1948. Y marcó el comienzo de su regreso. 1948 marcó la generación de su regreso. Lo digo yo, está la palabra escrita, las profecías escritas. Y versículo 6 de Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. No se turben, porque es necesario que esto acontezca. También se levantará nación contra nación. También pelearán reino contra reinos. Habrá pestes
y una palabra específica, y habrá hambre y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de lo que ha de venir, de lo que ha de salir a la luz. Habrá hambre. Estoy hablando de vacas flacas. Habrá un tiempo, y no muy lejano. A lo mejor usted está diciendo, yo ya estoy viviendo ese tiempo. Yo ya estoy viviendo las vacas flacas. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo carro. Sí, del 2020 para acá se disparó todo esto. Y con la guerra se ha disparado la economía. Y con todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Desastres naturales. Habrá hambre en diferentes lugares. Pero el hambre que habla el Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, y está hablando de hambre en lo natural, donde no habrá comida, no habrá alimentos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, hablando de los sellos. Recuerda, yo no estoy hablando de Apocalipsis. Yo solo estoy hablando de que vendrá un tiempo de hambre a la tierra. Y hambre en general, mundial. Hambre a la tierra. Y en el tercer sello, que solo el único digno de abrir los sellos, era aquel que había sido crucificado y muerto y resucitado. Fue el único digno de abrir esos sellos que Juan se les revelaron en la isla de Patmos. Primero vio un caballo blanco, después vio un caballo bermejo, después miró un caballo negro. El tercer sello, el caballo negro, y el que lo montaba traía una balanza en su mano. ¿Qué significa esa balanza en su mano? La que pesa, la que dice cuántas monedas, cuánto pesa el oro, cuánto pesa esto para pagar los salarios. Y cuando esa balanza, ese caballo negro en el tercer sello, todavía no entramos a los sellos. Si usted cree que ya estamos en los sellos, todavía no entramos a los sellos. Todavía no entramos al primer sello del caballo blanco, el que lo montaba. Se le fue de una corona. No hemos entrado al primer sello, ni al segundo, ni al tercero. Pero estamos a punto de entrar a esos sellos. Y en el tercer sello, con ese caballo negro, entrará la hambruna, entrará el hambre, donde dice que por un denario era un sueldo de un día de trabajo, les daba para comer alimento un día. La hambre va a ser terrible. Y por hambre, la gente mata. Por hambre, la gente roba. Por hambre, la gente enloquece. Por hambre, la gente se perturba. Por hambre, la gente se desespera. Habrá hambre en la tierra. Y yo lo dejo con las vacas flacas. Vendrá un tiempo en que habrá vacas flacas. Padre, oramos al poder de tu Espíritu Santo. Oramos al poder de tu Espíritu Santo. Porque dice tu palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Gozosos en la esperanza de que un día vendrás. Gozosos
gozosos en la esperanza de que un día regresarás, sufridos en la tribulación. Y aunque venga este tipo de tribulaciones, Señor, ahí tú estarás, y constantes en la oración. Padre, permite que esta escritura de Romanos 12:12 sea fija, sea clara en nuestra vida, y que tengamos la perspectiva, la mirada de que pronto regresas y que habrá esta clase de circunstancias, hambre, terremotos y todo lo que dice tu palabra, por esas dos preguntas que soltaron tus discípulos y que tú las explicaste en el capítulo 24 de Mateo. Padre, ayúdanos a entenderlas y a comprenderlas, y que realmente estemos apercibidos para los tiempos que vienen, de vacas flacas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde en este miércoles 22 de julio del 2026. Abrazos y bendiciones. Hermana Elizabeth, me da gusto saber que está por ahí. No sé si ya llegó a Oklahoma, pero damos gracias a Dios por su viaje, que Dios la ha guardado. Bendiciones y que seamos muy bendecidos este día. Sin antes hacerles un recordatorio que tenemos una vigilia este viernes. Están totalmente invitados a una vigilia de damas en la iglesia Camino de Fe. Velad y orad, porque los tiempos están cerca. Dios les bendiga, Dios los guarde. Bendiciones.